Good morning, buenos días. Qué lindo es el Señor. Bendigo a Ivette Alvarado. ¿Cuánto la bendecimos? Así es el hermano Fabi. Está con nosotros. Está casi todos los domingos aquí con nosotros. Gloria a Dios. Y la queremos mucho. Ella no sabe, pero sí la queremos mucho. Desde los 10 años pues le hemos visto crecer, ¿verdad? Así que es una bendición. He estado con hermano Pablito 14 años ahí con él. Gloria a Dios. Es una bendición. Y así a todos los hermanos les bendecimos. A los amigos les damos la bienvenida. Está Doris. ¿Cuánto le damos la bienvenida también a Doris? Gloria a Dios que está con nosotros. Bendecimos a Dios. Está el hermano Miguel también. ¿Quién es el hermano Miguel? Bienvenido, hermano Miguel. Gloria a Dios. Bien, amados, vamos a entrar ya a lo que es la palabra del Señor. Quiero invitarles a que se ponga sobre sus pies. Vamos a ir a las escrituras en Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Gloria a Dios. Del 13 vamos a leer, versículo 13. ¿Lo tenemos? Y dice la Biblia de la siguiente manera: y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué dice? En la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, oiga bien esta palabra, en el discernimiento del bien y del mal. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Es una enseñanza. Cada domingo que recibimos una enseñanza en la parte de abajo con los maestros, uno aprende mucho. Hoy tuvimos una clase muy buena, y gracias a esos hombres que están dispuestos ahí, a los hermanos que se acercan, y yo estoy aprendiendo también. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos viviendo momentos bastante difíciles, momentos tremendos. La Biblia los describe como tiempos peligrosos. Hay enfermedades que se presentan en la vida, que unas matan, otras los afligen. Unas se llevan a las personas, otras las sobrepasan. Han salido cantidades de virus, unos naturales, otros que los han formulado, ¿verdad? O los han hecho, los han creado. Y como seres humanos nos preocupamos porque decimos, porque es natural tener miedo, natural. Y hablamos mucho de ello y damos gracias a Dios que nos ha sobrepasado y nos ha dado la oportunidad de seguir viviendo, ¿verdad que sí? Pero como cristianos esas cosas pueden hacernos desaparecer de esta tierra. Pero podemos llegar, si hemos obedecido al Señor, a estar con Cristo, a la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Pero hay algunos virus que son espirituales,
que son virus doctrinales, que quizás podamos llegar al final de nuestros tiempos como llegaron algunos de los hombres de Dios, con vigor, dice, murieron, o sea, porque llegó la edad. Morir sin preocuparse, ya, tranquilo. El problema es que al final vayamos a despertarnos en un lugar que nosotros no esperábamos estar. Sí, ¿verdad que sí? Por eso dice la Biblia que no temamos al que mata el cuerpo, sino aquel, dice. Sí, terrible, ¿verdad que sí? Terrible. Entonces, los virus han terminado las enfermedades que muchas personas han muerto. Pero también las falsas doctrinas han terminado con mucha gente también y con muchas iglesias. Y ese es el trabajo preciso de Satanás, que no cansa, hermano, por querer confundir a la iglesia del Señor. Yo bendigo a los predicadores de esta congregación, hombres humildes, ¿sí o no? Nos gozamos, hermanos, hombres humildes que Dios los usa poderosamente. El Señor ponía esto en mi corazón, y la Biblia nos deja saber claramente, hermanos, algo que es muy importante que nosotros tengamos, que lo busquemos, que no es imposible tenerlo, que es el discernimiento. Ese es un don precioso que el Señor tiene para la iglesia. Es el discernimiento. Es algo que todos deseáramos tener, porque es muy necesario, ¿sí o no, hermanos? Porque ese como iglesia puede ayudarnos a tener un crecimiento en la fe. Y al tener discernimiento, eso nos evitará a nosotros que seamos engañados. Jesús nos advirtió. Mirad, dice, que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Entonces, es preciso que como seguidores del Señor, como cristianos, le pidamos a Dios ese discernimiento. Si nosotros vemos a través de la historia de la humanidad, Satanás, hermano, ha expandido su asalto con furor, con odio a la palabra de Dios, de maneras diferentes. El trabajo del enemigo es sembrar dudas, que nosotros dudemos a la palabra del Señor, que nosotros claudiquemos en cuanto a la palabra de Dios. Él ha trabajado desde el principio queriendo distorsionar y ha denigrado, Señor, este libro. Ha denigrado lo que Dios ha dicho y dice. Ha mentido desde el principio y ha querido corromper la palabra del Señor. Ayer lo decía, hermano Víctor, decía en Génesis capítulo 3. Dijo él, con que el Señor los dijo que no comieran de estos árboles, del fruto de estos árboles. No le dijo, no de este, sino dijo que no comieran. Porque si comemos vamos a morir. Y ahí está la actitud de Satanás. Le dijo a Eva, Dios es mentiroso, no van a morir. No van a morir.
Lo que pasa es que Él no quiere, dice, que ustedes sean como Él. Desde ahí comienza el enemigo, hermano, a querer poner en duda la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no podemos ponerla en duda, porque ella nunca se ha equivocado. Todo lo que aquí está escrito es veraz. A su nombre. Así que Él ha querido denigranarla, mintiendo, corrompiendo, ha querido corromper la palabra. Y una de las cosas, si nosotros vemos, hermanos, lo que está sucediendo a nivel mundial en cuanto a iglesias, en cuanto a congregaciones se refiere, una de las cosas débiles, vulnerables que está teniendo el cristianismo de hoy, precisamente es la falta de discernimiento. Es terrible, hermano. Cuando a nosotros nos falta el discernimiento, nos impide estar fortalecidos en las verdades bíblicas. Nos impide estar fuertes. Mire, cuando un ejército, hablando terrenalmente, carece de entrenamiento, cuando un ejército carece de disciplina, cuando carece de un mal equipo, que no esté bien equipado para la batalla, no es de sorprenderse, hermano, que en esa contienda van a perder. En esa batalla se va a perder. Igualmente nosotros. Por eso las escrituras en Efesios dice, parafraseando, que nos vistamos con la armadura de Dios. Que nos ejercitemos, nos enseña la palabra, cada momento con ella, con la palabra. Porque las batallas que vamos a enfrentarlas, hermanos, no son un juego, son una realidad. Y debemos de estar bien disciplinados. Cuando nosotros carecemos de las armas de Dios, cuando la iglesia carece, hermano, el enemigo toma a muchos prisioneros de guerra. Ese es un peligro. Ahora usted, pastor, ¿y cómo puedo yo tener discernimiento? ¿Cómo lo puedo tener? ¿Sabe que alguien definió el discernimiento así? El discernimiento espiritual. Dijo que es la capacidad dada por el Espíritu, oiga bien esto, Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios en su palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Dice, primera carta que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire esto tan precioso, hermano, que ese es un privilegio tan grande que nosotros tenemos. Pero Dios nos las reveló, dice hoy, hermano, a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Gloria a Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela por medio del discernimiento lo que es correcto y lo que no es correcto. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Porque
el Espíritu, aún dice lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Aquí nadie, hermano. Nadie, sino el Espíritu del hombre que está en él. Eso hablando personal. Dice, y nosotros, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, oiga, el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, dice Pablo a los Corintios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Y lo que enseña el Espíritu, Él lo acomoda, lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, sigue diciendo la Biblia, no percibe cosas que son, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque esto del reino, hermano, esto de la palabra de Dios, aquí lo dice, se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cree que podemos nosotros, hermanos, tener ese precioso don de discernir? Claro que sí, hermanos. Claro que lo podemos tener. Dice en la segunda carta que escribe también Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, del 3 al 4. Por eso nosotros tenemos que tener ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán del oído y se volverán a las fábulas. Pero como esta palabra es profética, mire lo que nos dice el Señor a nosotros, porque esta palabra es para nosotros. Pero tú, dice, sé sobrio. ¿Qué es ser sobrio, hermano? Estar consciente de las cosas. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Entonces, estos días, hermano, eso es lo que estamos viendo, ¿sí o no? Nosotros deberíamos de dar gracias, y yo no estoy exaltando el hombre, pero gracias a Dios por los predicadores de esta casa, que nos traen palabra de Dios. Oí a una mujer, dice que es pastora, ignorante de la palabra, pero más ignorante aquellos hermanos que le aplauden y le dicen amén. Yo por eso a ustedes les enseño, hermano, que dejen terminar al que les está enseñando, porque usted no sabe qué es lo que va a decir, porque a nomás se levanta la voz y ya ¡pam!, el aplauso, y después ¿qué dijo? Uno tiene que escuchar. Imagina, dice amén, y amén, ¿sabe qué decir? Es cierto lo que usted está diciendo. Entonces uno tiene que tener cuidado, hermano. ¿Sí o no? Sí. Tener cuidado. Y otros hermanos no les sale la naturalidad de aplaudir, solo porque uno primero aplaudió y ya el otro aplaudió. Entonces el que aplaudió sintió del corazón que sí, que debía hacerlo. ¿Y usted qué? Lo hizo porque el otro lo hizo.
Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Pues esta pastora, enseñándole a sus seguidores, y con una pizarra y con números a matemáticas, les enseñaba a hermana Sandra diciéndoles que Cristo no hizo el 100% por nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Qué revelación! Que Cristo solo hizo el 60% y que el 40% deberíamos ser nosotros que lo hagamos por nuestra salvación. Ese es un error doctrinal. Nosotros por gracia hemos sido salvos. Por gracia hemos sido salvos. Nos decía mi hijo el jueves, por gracia. Él nos ha justificado. Lo que nosotros tenemos que hacer por medio del Espíritu, día a día, irnos santificando para Él. Y otras cosas, herejías en la iglesia, hermano. Terrible. Y si no tenemos mucho cuidado, Pablo dice, estoy a punto de partir y siento temor, dice, en mi corazón de que me vaya y que se introduzcan, dice, a la iglesia falsos maestros. Pablo amaba a la iglesia. Pablo doctrinaba a la iglesia. Porque el asunto de las iglesias, hermano, no solamente es traerle la emoción a la gente, porque con emociones no vamos para ningún lugar. Es que la palabra nos confronte, nos haga saber lo correcto o lo que no está correcto en nosotros, para que nos guíe, nos enderece por el buen camino, por las veredas que Dios nos ha marcado. Gloria sea el nombre del Señor. El enemigo, hermano, el enemigo de la verdad es sutil, ¿sí, hermano? Sutil y astuto. Es astuto. Y no deberíamos de estar sorprendidos, hermano, del aumento de tantas mentiras que hoy se han levantado y de los errores doctrinales y espirituales en la iglesia. ¿Por qué esto sucede así? ¿Sabe por qué? Porque, hermano, nos acercamos a la venida de Cristo. Iglesia de Dios, Dios quiere que nosotros estemos conscientes de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros, para que podamos mantenernos firmes en su palabra. Nosotros, hermanos, debemos de discernir y no solamente o simplemente aceptar lo que otros dicen, hermano. Nosotros lo que tenemos que aceptar es lo que la Biblia dice, lo que la palabra nos enseña. Ya voy terminando. Dice el apóstol Pedro, escribe en la segunda carta, en el capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas. Y no es que venían de afuera, es entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. En aquel tiempo eran falsos profetas, hoy son falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, oiga bien, destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y el problema es este: muchos, dice, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y eso es lo que se está viendo, hermano. El camino de la verdad está siendo blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Cuando nosotros, hermanos, estamos llenos de Dios, de la presencia de Dios y de esta palabra, no hay nadie que pueda manipular nuestro corazón. No hay nadie que pueda manipular. Porque usted no es un títere de nadie, usted es de Dios. Y el que debe de manejar nuestra vida es Dios y nadie más. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Por eso hay que estudiar la Biblia. Hay que escudriñar la palabra del Señor. Pues Dios quiere por eso que estemos conscientes de eso. Efesios 5, 15, 17. Mirad pues cómo andéis. Mirad pues con diligencia, dice. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Son malos. Aleluya. Iglesia de Dios, estos falsos profetas, al igual que el sistema del mundo secular, quieren que nosotros adoptemos los valores de ellos, que no son bíblicos. Por eso usted ve que esos que ya se han alejado de la doctrina de Cristo, de la verdad, o quieren unirse a otras religiones. Hoy quieren aceptarse. Quieren hacer una religión nueva, que es llamada ecumenismo. Ahí no les va a interesar si la gente adora a Buda, a Mahoma, a los dioses muertos, a la vaca, no le importa, a los burros. Ahí todos una sola religión. Eso es lo que quieren. ¿Ah? Y luego ¿qué? Enseñarle a la gente a que aceptemos las cosas que ellos hacen. No tenemos que aceptar. No tenemos que ser personas, no sé cómo decir, racistas en cuanto al derecho que tienen de decidir la gente. Si usted ve, hermano, hay terribles protestas para que sea aceptado el matrimonio entre un hombre y un hombre. Y algunos estados de algunas naciones ya lo han firmado y ya lo han permitido. Que lesbianas, hermanos, y eso quieren también que la iglesia participe de eso. Nosotros no estamos ciegos. Oh, yo siento a Dios, no estamos ciegos. No estamos ciegos. Y no debemos de temer decir la verdad. ¿Que amamos a esas personas? Claro que sí, son almas de Dios. Pero lo que están haciendo ellos es abominación delante de Dios. Porque Dios creó a un hombre en el principio y le entregó una mujer. Y de dos hombres no puede salir familia. Y de dos mujeres no puede salir familia. Familia sale de un hombre y una mujer. Justificado, le dijo, y llenar la tierra. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Entonces, hermanos, el sistema de este mundo secular quiere que nosotros adoptemos esos valores que no son bíblicos. No son bíblicos. Ellos deseaban que nosotros fuéramos seguidores de metas impías, pero no podemos. No podemos, iglesia. Y una de las palabras que nosotros debemos de estudiarla, porque eso es lo que dicen ellos, la tolerancia. Hay que ser tolerantes con la gente. Yo les quiero decir, la Biblia es intolerante, hermano.
Ahí se enseña respeto a la libertad de los demás, respeto a sus formas de pensar, respeto a sus formas de actuar, respeto a sus opiniones políticas o religiosas. No, nosotros vamos a tener respeto a lo que Dios ya estableció. Aleluya, a lo que Dios ya dijo, a lo original. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Ahora, hermano, en cuanto a lo que se refiere al Evangelio, la tolerancia no existe. El Evangelio es intolerante. Y no hablo de apariencias. Gloria sea el nombre del Señor. Iglesia de Dios, hay aspectos que nosotros no podemos negociar. No se puede negociar. Nosotros tenemos que estar firmes como los recabitas. Y fue Dios quien le dijo al profeta: dile a los recabitas que se emborrachen. Cuando llegó el profeta: así dice el Señor, denle. ¿Sabe qué dijeron ellos? No, hoy en día si alguien viene así, dice el Señor que no, un poquito no hace daño. No. No, hermano. ¿Sabe qué? Se pusieron, esos muchachos se pusieron firmes. No lo vamos a hacer. ¿Saben por qué? Le digo al profeta. Mire, porque puede ser un buen profeta de Dios, pero si las cosas no vienen con la palabra de Dios, no hay que aceptárselas, hermano, en ninguna manera. Y se le pararon al profeta de Dios. No. Nuestro Padre nos enseñó, nos doctrinó. A ti le dijo a Timoteo que desde la niñez ha sido enseñado que no deberíamos de hacer eso, así que no lo vamos a hacer. Y llegó el Señor, no lo hicieron. Ya ves esto, cómo honran a un hombre. Y este pueblo, le dijo el Señor, que soy su Dios, no me honra a mí. Entonces, así como los recabitas, así como Nabot, allá llegó el impío aquel a ofrecerle cosas mejores. Te voy a dar otra viña mejor que esta. Y se le paró Nabot también. Y le dijo: no, el Señor nos enseña por la palabra que las heredades de nuestros padres no se venden. No se venden. Así que rey, muy rey puede ser, no te la voy a vender. Y solo matándola pudo obtenerlo. Pero ese no se quedó impune, hermano. Le llegó la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero no se rindió Nabot. Nosotros, hermanos, no podemos negociar. La Biblia nos dice que no nos unamos con yugos desiguales. Sí lo dice. No se puede. De ninguna manera. Mire, en algunos países ahorita están casi llegando a las votaciones. Los diputados que llegan legislan. Así es, ¿verdad? ¿Estoy correcto? No saben qué es la palabra. Dios tampoco. Pero la pronuncia. Sí, formula las leyes. Y las hacen muchas veces a favor de ellos. Entonces, hermano, la constitución política es una carta magna que se acomodan de acuerdo a la cultura. Oiga bien, y la van ajustando. Como decía, podemos observar los gobiernos de los países. Decía al principio, ya ellos adoptan el matrimonio homosexual y la lesbiana, igual que el aborto.
¿Cuántos niños asesinan, hermano? Millones de niños que desde que se concibe en su vientre ya son una vida. Madres asesinas. Dicen ellas y ellos, porque ellos deciden por la vida que está adentro de su vientre. Pero que es la decisión de esa persona también, que quiere vivir, que quiere salir. Que dos seres humanos, hombre y mujer, por su inmoralidad, van a traer la vida de un niño a este mundo y ya no lo quieren. Esas son las leyes que el mundo. Y de repente, hermano, tenemos que tener el cuidado y enseñar esto, que en las iglesias eso es pecado, esa es aberración, eso es abominación. Sí, hermano. Que de repente, por no dañar su apellido, su niña quedó embarazada y nadie se va a dar cuenta, la llevan a esas clínicas, terminan con la vida de ese bebé y como que nada. Pero esa sangre, hermano, va a clamar delante de Dios. Delante de Dios. Eso es terrible. Quieren esconder, tapar. No, esa vida tiene que nacer. Tiene que nacer. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces nosotros no podemos acoplarnos a la cultura, a lo que las leyes han determinado en cuanto a esas cosas. No, hermanos. Dicen que hay que actualizarse, que estar al nivel de otros países. Y ese es el problema hoy en las iglesias, que quieren actualizarse también. Y el problema no solo ellas, quieren actualizar la palabra de Dios. Así como actualizan las leyes, quieren muchas veces actualizar la palabra de Dios, trayendo basura, suciedades, enseñanzas sucias de demonios, hermano. Y esto es lo que la iglesia tiene que saber, que la palabra de Dios no está unida a cultura. O sea, la palabra del Señor no se actualiza. La palabra del Señor no se enmienda. La palabra de Dios no tiene modificaciones. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Por eso debemos de orarle al Señor, como oró Salomón. Y le dijo, te pido sabiduría, que quiere decir discernimiento, para poder gobernar este pueblo. Las iglesias hoy están necesitadas de pastores, de predicadores con discernimiento, porque muchos lo han perdido, hermano. Lo han perdido. Pero vamos a orarle a Dios, que Dios nos siga dando. Y no somos los únicos, hay mucha gente de Dios que se ha mantenido firme en la doctrina de Cristo y en la doctrina de los apóstoles. Padre eterno, Dios grande y maravilloso,